Bueno, una vez que ya tengo planteada la lámina en la hoja, vamos a empezar a hacer el sombreado. Para eso nos vamos a valer de algún lápiz blando con el que cuenten en casa. Yo tengo un 5B. Si ustedes tienen algún B o HB, evitemos los H's. Vamos a utilizar la imagen del celular porque la podemos ampliar, podemos ver los detalles y vamos a ir viendo cómo dibujar cada uno de estos elementos que tengo en el ejemplo. Acá tengo un cordón, una especie de cuerda tejida muy fibrosa con muchos hilos. El planteo de la línea para esta cuerda, por más que es chiquita, es una línea curva que sube y baja de manera descendente. Para verlo mejor vamos a ver cómo sería el sombreado, pero primero vamos a plantear básicamente la línea o la guía de la línea siguiendo la estructura que ya tenía planteada en la hoja. Para hacer estas líneas de la cuerda hay que observar, fíjense que la línea sube y baja y se va encadenando una con la otra. Eso va a ir generando como una especie de módulo a lo largo de la cuerda, y como es fibrosa la vamos a sombrear apretando el lápiz y soltándolo a medida que vamos haciendo trazos. Van a ver cómo la imagen cobra volumen, o el dibujo cobra volumen, y da esa sensación de peludo que tiene la línea, la piola, o en este caso el hilo tejido. Si tiene por ejemplo algunos detalles, podemos observar que tiene detalles de hilos o pelitos, eso también se pueden incorporar. Yo lo estoy dibujando en grande, en el ejemplo lo tengo chiquito, pero puede suceder que alguno esté trabajando con una soga o una cuerda de esas dimensiones y tenga que dibujarle esos detalles. Pero en el caso que estoy trabajando yo, como es tan chiquita, no se van a ver los pelitos. Pero sí es importante por ahí tratar de entender cómo es la estructura de la cuerda. Continuando con los elementos, vamos a ver ahora, por ejemplo, qué pasa con el cable. El cable tiene una estructura un poco más compleja porque es una especie de cintas cruzadas. Si los observamos con detenimiento, podemos ver que estas cintas que forman parte del cilindro de lo que sería el cable van unas en un sentido y otras en otro sentido. Cuando se cruzan estas líneas en el sentido opuesto, hay que ir estudiando cuáles son las que se ocultan y cuáles son las que quedan por delante. Si observamos el patrón, a una cinta que pasa por debajo le sigue otra que pasa por arriba. De esta manera lo que hay que hacer es ir estudiando puntualmente qué líneas borrar y qué líneas dejar. Les recomiendo tener acá un poquito de paciencia, y si no les sale en el dibujo principal, en el dibujo que están haciendo completo, lo hagan aparte y lo practiquen aparte para poder descubrir cómo es el ritmo que tiene esto de entra por abajo, sale por arriba. Si podemos ver acá como la línea pasa por debajo, entonces acá se interrumpe y continúa del otro lado. Lo mismo sucede arriba, pasa continuo, pero la que viene desde arriba hacia y pasa por abajo se interrumpe, por eso la borramos. Así vamos completando toda la estructura de lo que sería el cable y vamos borrando y vamos marcando de acuerdo a cuál va por arriba y cuál va por abajo. Tengan en cuenta que para este trabajo de líneas que están montadas sobre lo que sería un cilindro, las líneas rectas no son rectas, sino que se curvan. Se curvan precisamente porque el volumen de este cable es cilíndrico y por lo tanto la forma que lo tiene que acompañar tiene que ser curva. Si lo hacemos recto, si esto fuera una rejilla visto de arriba, las líneas serían rectas, pero esa curvatura que vemos en este ejemplo se da porque es un cable. Vamos a borrar acá, vamos a borrar esto que sobra y de a poco se puede ir leyendo cómo va pasando una por arriba y otra por abajo. En este caso yo lo estoy dibujando separadas, pero las líneas podrían haber estado, las cintas podrían haber estado pegadas, como es el caso real del cable, ¿no? En el caso del cable están pegadas unas con otras. Y lo que vamos a hacer es ir sombreando
o aplicando pequeñas luces y sombras con el lápiz para dar más la sensación de lo que está por debajo y lo que está por arriba. Fíjense que lo que está por arriba le arroja sombras a lo que está por debajo. Es decir, que la cinta de arriba va a estar más iluminada, va a tener más blanco del papel y la cinta de abajo va a estar más oscurecida. Claro está que hay que tener cuidado porque estamos hablando de una superficie cilíndrica y por lo tanto estas líneas tienen que seguir manteniendo el criterio de las luces y sombras de este cilindro. Bueno, trazamos las líneas guías. Voy a trazar las líneas guías de estas cruces de cintas en sentidos ortogonales siguiendo la curvatura del cable. Luego la voy a pintar. Vamos a continuar ahora con el cable del auricular. El cable del auricular, como ustedes pueden ver, también esto tiene que ver con una superficie mucho más lisa. Es un plástico, una goma, entonces es un material que no requiere tanta línea rayada, sino que hay que pasar el lápiz de una manera mucho más suave, tratando de mantener una presión continua y tener en cuenta de que se trata de un cilindro, es decir que dependiendo de dónde venga la luz, si marcamos con la flecha que la luz viene de arriba, voy a tener más oscuridad en la parte de abajo y más luz en la parte superior. Observen que apenas si es que presiono el lápiz y el lápiz está bien acostado. Traten de trabajar con el lápiz lo más acostado posible para que no les quede tan rayado. Observen cómo voy remarcando para ir dando de alguna forma el degradé que necesito que vaya hacia la luz. En este caso he hecho un pedacito de cable, pero si el cable hiciese la forma que tengo yo en mi lámina, que va haciendo una curva para un lado para el otro, voy haciendo lo mismo, voy aplicando en este caso las luces y las sombras. Cuidado de no hacer las sombras en el sentido de la curva, tienen que ser siempre en el sentido de la generatriz, es decir, acompañando la forma longitudinal del cable, no transversal, porque si lo hago transversal va a quedar muy rayado. Acá, por ejemplo, si la luz viene de arriba, de la izquierda hacia abajo, voy a oscurecer entonces un poquito en estas partes y voy a ir de alguna manera llevando el degradé hacia el otro borde. No hace falta, insisto con esto, presionar el lápiz mucho porque si es un lápiz blando, el grafito se corre y se va llevando de a poco. No tienen que apurarse, que no les gane la ansiedad. Es muy importante ir llevando el dibujo de a poco. Las líneas y los bordes de este cable que estoy dibujando en este momento tienen que ir desapareciendo con el degradé hasta llegar a un punto en el de máxima luminosidad o en el borde donde haya máxima luminosidad, para lo cual si necesito puedo usar la goma, es decir, puedo borrar parte así, ven, parte de la línea más clara para que se produzca más el efecto del volumen. Es decir, que para los cables o para elementos más lisos habrá que cuidar esta situación de degradé, llevándolo muy suavemente desde un borde al otro y tratando de evitar los contornos. Acá vamos a ir aplicando, hay que tener en cuenta el mismo criterio que el de la cinta, si el cable pasa por delante o pasa por detrás, deja sombras. Bueno, en esta parte de mi ejemplo tenemos algo que tiene un brillo metálico, que es la punta del auricular, lo que se enchufa. Y esta parte, que tiene como una parte más metalizada, tiene un brillo muy fuerte, es decir, cómo lograr los efectos de los metales con grafito. Bueno, vamos a empezar observando que hay líneas muy negras con bordes muy blancos en la imagen. Entonces, lo que sugiero para comenzar es tratar de primero observar detenidamente dónde están esas luces y dónde están las sombras. Fíjense en su celular, en las imágenes, si es que tienen algo metalizado o por ahí si tienen algún hilo que tiene o alguna cadena que tiene mucha luz o que es de este estilo, que es como digamos un metal. Observen con detenimiento y fíjense cuáles son los puntos de referencia que tienen entre los blancos y los negros. Y se van a dar cuenta que la figura en realidad no está completa en todas sus dimensiones, es decir, que no está pintada toda, sino que tiene algunas partes muy negras
y otras partes blancas que queda prácticamente la hoja del dibujo sin pintar. Observen ahí que en la imagen que tenemos en el celular, cómo se ven las tres manchas que acompañan las partes escalonadas del auricular y cómo de alguna manera esas tres partes se identifican como una sola a pesar de que están sin pintar en los blancos. Entonces tengo que tener cuidado con este detalle. Para generar metales, este es uno de los trucos más fáciles de asimilar y de llevar para que se entienda como este material. Entonces doy los negros, doy unos grises y dejo blancos intensos sin pintar. Tengo que tener en cuenta, según la imagen, por supuesto, de dónde viene la foto, de dónde viene la luz. Es muy importante tener esa referencia al momento de aplicar los negros muy fuertes al lado de los blancos muy intensos. Si se me pasa un poco el gris y no llegué a hacer el blanco como yo quería, bueno, puedo entonces recurrir a la goma, con una goma fina, con el canto de la goma, trabajar algunas partes, borrando algunas partes, llevándolas al blanco para que esto se aprecie. Acá los podemos ver un poco más grande para que se observe mejor el detalle. Fíjense cómo el metal entonces en todas estas reflejos o brillos se puede ver que es un metal cromado de mucho brillo, ¿no? Mucho contraste entre los blancos y los negros. Hay que planear un poco el dibujo antes de pasar a la hoja. Practíquenlo. Si por ejemplo hiciéramos un tornillo, también no haría falta dibujar todo el tornillo para poder entenderlo como tal, porque una de las características que tiene precisamente el metal es que no necesito dibujar todo el objeto y todos sus bordes para poder entender la forma. El ojo cierra, completa aquello que falta y de esa manera se entienden los brillos metálicos en el dibujo. Bueno, básicamente con estos trucos de cómo ir pintando, ustedes tienen que ir observando y viendo cómo se va dando los niveles de grises en sus dibujos, en sus fotografías, y van a ir de alguna manera completando, siempre sin presionar tanto el lápiz, llevándolo de a poco, tratando de que la imagen se vaya completando en todos los niveles de saturación. Acá yo ya tengo mi trabajo terminado, hice unas pequeñas sombras arrojadas que están en la imagen, en la fotografía. Tengan en cuenta, para hacer estas sombras, trabajarlas también con mucho nivel de sutileza, pues hay que tratar de que no quede muy rayado el trabajo, siempre con el lápiz de costado, nunca con el lápiz de punta, y siempre de mayor oscuridad, es decir, mayor presión a menos presión. Vamos a ir escuchando sus consultas y viendo sus avances de trabajos a través del correo. Mándennos cómo van, no se sientan intimidados ni tengan miedo en esto, porque todos estamos aprendiendo. El trabajo es un trabajo que exige mucha observación y sobre todo mucha paciencia.